Bueno, muy buenas tardes, buenos días. En esta oportunidad estamos también un poco relacionados con el deporte, pero de otro lado, desde un lado bastante más lejano. En este mes de marzo, como siempre, tratando de hacer un poco de memoria y un poco de concientización, hablar del 24 de marzo. Y en esta oportunidad, Fernando Pérez Jatán, hermano de desaparecido, de Sí, Jorge. de Jorge Enrique. Jorge Enrique. Bueno, nada, primero de todo, bueno, presentate, quién sos y, bueno, empezar a hablar un poquito, a ver cómo fue ese 1977. 1977. Bueno, mi nombre, como dijiste, Fernando Pérez Catán. Tengo un hermano desaparecido, Jorge, desde el 31 de enero del 77. Ujú, Eh, bueno, este contacto vino a través de mi hermana Patricia, que también fue secuestrada el mismo día de ujú, Jorge. Pero ella, bueno, apareció después de estar acá en la base aérea durante un largo tiempo. Después fueron trasladados a La Plata, a La ujú, Cacha. Ahí estuvieron, que fue la última vez que se vieron, digamos, entre ellos. Patricia después apareció en La Plata, en la comisaría octava, ujú. y por suerte, bueno, le hicieron un juicio, entre comillas, y la dejaron libre. Estuvo unos meses acá en Argentina, pero bueno, se sabía que había mucha gente que por más que la dejaban libre, después la volvían a chupar, ¿no? Entonces, en ese entonces, bueno, su novio hizo los trámites como para que se exiliaran en Suiza Ah, y se fue. Jorge nunca tuvimos noticias, algunos, muy pocos que yo recuerde que hayan testimoniado que lo vieron, ujú. pero siempre fue en La Cacha. Creo que fue el último lugar donde lo vieron con vida. Y nada, bueno, esto cronológicamente, si querés, que fue el 31 de enero del 77. Nosotros, eh, departamento de mis padres en Córdoba y Falucho. Jorge estaba estudiando medicina, perdón, agronomía, Patricia medicina. Sí. En ese entonces él estaba ya a punto de recibirse, le faltaban pocas materias, entonces decide volver a Mar del Plata. Y tengo así una vaga idea como que quiere empezar, es decir, desligar un poco de la militancia, no sé. Ajá. Ellos ya sabían que había una movida y lo que estaba ocurriendo, ¿no? Aparte, yo tengo otro hermano que en el momento que ellos son secuestrados estaba preso en Sierra Chica, Sí. casado con una hija que justamente Luciana, mi sobrina, en ese momento estaba en el departamento. Pobre, doble secuestro, ¿no? El de los Ujú. padres y el de sus tíos. Fuerte, tenía un año y no llegaba a 2 años, o 2 años, era muy chiquita Luciana. Eh, Así que ya venían sabiendo cómo venía la movida, ¿no? Porque ya mi hermano mayor estaba detenido, Claro. mi cuñada, la mujer de Alejandro, de mi hermano mayor, estaba en Devoto. Y bueno, ese 31 de enero, eh, por suerte mis padres no estaban, porque justamente mi padre estaba en Buenos Aires Ujú. haciendo averiguaciones por mi hermano, o trámites, no sé qué. Y mi madre estaba en una reunión en casa de amigos. Menos mal, digamos, menos mal Sí, sí, entre el entre contexto. Sí. contexto que no haya vivido eso. Eh, Nada, golpean a la puerta, Ujú. estábamos, bueno, mis dos hermanos, yo. Después el esposo de una prima que justo estaban vacacionando y se iban, entonces pasaban a saludar y dejaba unas cosas que no sé si era comida, algo que le Ujú. había sobrado, dice, para no tirarlo, no recuerdo bien, pero la cuestión es Sí, que sí, sí. pasaba a dejar Pasaron unas y. cosas y nada, lo meten para adentro. ¿A dónde va el Ujú. tercero A? Venga. Y había un matrimonio que nos traía noticias de mi cuñada de Devoto, porque en ese momento estaba como, no, castigada, es decir, no podía tener visitas. Sí. Entonces traía noticias a través de la hija,
que ellos iban a ver a Devoto, compañera de mi cuñada, y también tuvieron que vivir ese momento tan duro. Nada, cayeron a las 10 de la noche, nos hicieron tirar todos al piso, nos encapucharon con unas fundas de almohada y estuvieron hasta las 2 de la mañana. Dieron vuelta al departamento, patas para arriba, robaron cosas, se llevaron alhajas de mi madre, hasta comieron. Tuvieron, sí, comieron en la cocina, dejaron. Como si fuese su casa más o menos. Sí, totalmente. Nos interrogaron a todos. Me acuerdo que yo tenía una libretita, yo tenía 77, no, 15, porque yo cumplí en febrero, así que estaba por cumplir 18 días de cumplir 16. Tenía una libretita de compañeros de secundaria y nada, me preguntaron por varios de ellos. Bueno, nada, ahí no hubo, no se escuchó nada, digamos, de maltrato con mis hermanos. Y a las 2 de la mañana decidieron irse con ellos, luego de revisar todo y de interrogarnos a todos. Y nos encerraron en mi cuarto, a todos. Yo tuve que salir por la ventana, una locura, hoy lo veo y no lo puedo creer, porque así como en Ochava estaba la ventana de la cocina, sí. Entonces sacamos una madera de uno de los placares, rompimos la ventana, rompieron porque los mayores, digamos, y cruzaron la tabla en el vacío, tercer piso, para que yo me metiera por una ventanita de este tamaño. Sí, nada. Sí. Y me acuerdo que al romper la ventana cayeron todo el quilombo que generó todo el ruido a las 2 de la mañana. La gente de abajo empezó, voy a llamar a la policía. No, ya estuvieron acá. Ya estuvieron acá. Sí. No, una cosa de loco. Y yo, nada, hoy lo veo y digo, joder, ¿no? Que una locura. Sí, una locura todo, pero me veo en esa situación de cruzar en el vacío para pasar la ventana y... Pero por ahí en ese momento era la desesperación. La desesperación de salir, claro. Sí. Teníamos que haber roto la puerta, que era de terciado, ¿viste? No sé, a patadas. Qué locura. En ese momento vos pensé que entraron más o menos a las 10 de la noche, hasta las 2 de la mañana, estaban todos en la misma casa, todos juntos. Todos. ¿Y los separaron o los metieron todos en ese cuarto? No, cuando se fueron nos metieron todos en ese cuarto. En ese momento estábamos todos, hasta que se fueron, estábamos todos tirados en el piso, salvo es decir, se llevan a Jorge y a Patricia, que los interrogan, no sé dónde, ni me acuerdo, porque yo estas charlas con mi hermana las tuve, pero viste, hay cosas que se fueron borrando con los años. Claro. Sí. Lo que cuento es lo que me acuerdo. Sí, fue desapareciendo de mi mente, de mi memoria, algunas cosas, algunos detalles. Pero eso, me lo acuerdo. Sí, eso estuvimos ahí tirados hasta que un momento, nos hacen levantar y nos llevan a mi cuarto. Pero hasta ese momento estábamos tirados ahí en el living del departamento, en la parte del living. Sí. De ahí, yo... este matrimonio me lleva a la casa de los amigos de mi madre con mi sobrinita. Y mi vieja, me acuerdo que quería ir y digo, vayamos mañana. Yo no quería entrar otra vez ahí ni de pedo. No. De ninguna manera quería volver. Claro. Y después, el derrotero de la búsqueda, habeas corpus, ver dónde están.
Mientras íbamos a visitar a mi hermano en Sierra Chica, a mi cuñada en Devoto. Años durísimos, durísimos. Me decís que tus dos hermanos, Patricia secuestrada, después apareció, se exilió a Suiza. ¿Ella qué hacía? Estudiaba medicina. Estudiaba medicina. Estudiaba medicina. ¿Y militaba para algún partido o algo por el estilo o era únicamente? No, los dos militaban para la Juventud Peronista. Los dos para la Juventud Peronista. Sí. El reencuentro con ella, ¿cómo fue? ¿Tuviste la posibilidad de tener ese reencuentro con ella o fue automáticamente? El reencuentro fue en la comisaría. Cuando aparece, vamos a ver, obviamente, viajamos a... Lo mismo que pasó con Alejandro, ¿no? Aparece en Sierra Chica y nada, visitas. Que había horarios, había días, mucho más blando, digamos, la comisaría que el penal de Sierra Chica, ¿no? Nada, no me acuerdo cómo, a través de qué manera nos enteramos, no me acuerdo. Pero sí, ahí fue el reencuentro. Y después, bueno, esos meses que vivió cuando la dejaron en libertad, sí, antes de irse a Suiza, que también lo tengo muy desdibujado. Me acuerdo que íbamos a la playa porque fue en época de calor. Sí. El reencuentro no lo tengo muy presente, cómo fue. No, la verdad que no me acuerdo. No, le pregunto por ahí. No me acuerdo cómo fue, bien, o qué sentí, o cómo lo viví. Después, bueno, en el 78 fallece mi viejo, y ahí mi padre era abogado, vende el estudio porque las condiciones económicas había que pagar muchas cosas. Vende ese estudio y aprovechamos para ir a visitar a mis hermanos, que estaba ya Alejandro logra salir en ese momento el Poder Ejecutivo Nacional daba los permisos para salir del país, sí, es decir, de la cárcel a ella y andate. Sí, claro. Así que mi vieja decide viajar, y bueno, me lleva a mí también, y también hay otro reencuentro, porque todo era a través de cartas. Claro, sí. No había internet, claro, así que era todo escrito, a ver, postales, fotos, durante mucho tiempo, ¿no? Del exilio fueron a través de cartas, fotos, correspondencia escrita, contando cada uno su vida, ¿no? Claro. Y de sus vidas como exiliados. Que Alejandro fue, por fuerza mayor, Patricia fue por decisión, ¿no? Pero también de cuidar su vida. ¿Por qué por fuerza mayor lo de Alejandro? Y lo de Alejandro, digamos, no fue por decisión de que quería irse de Argentina, sino que te vas, patado en Tujes y fuera. Bien. ¿Y Patricia en algún momento quiso volver en ese lapso corto o...? No. Dijo no. No. Decidieron volver muchos después, ya ella casada con hijos, en el 94, 95. Deciden volver ya a vivir. Alejandro también decide, mi cuñada que no estaba muy convencida de volver a Argentina, porque Alejandro también estaba por recibirse, le faltaba la tesis de agrónomo a embarcarse. Nada. Así que cuando vuelve puede terminar de rendir y se recibe de ingeniero agrónomo y se va a España con el título de ingeniero agrónomo. No duró mucho la experiencia argentina de vuelta del exilio. Claro. Tuvieron un par de años acá en Argentina, Mar del Plata, y al poco tiempo se fueron y nunca más volvieron, ¿no? Sí. Volver de visita. De visita eso, pero no venía a instalarse otra vez en Argentina. No, por estilo. No. ¿Cómo se dio un poco? Por ahí no sé si se mandaron mensajes hoy con el tema de WhatsApp, que está un poquito más cercano todo ese videollamada. Sí. ¿Cómo se dio por ahí esta fecha, el 24 de marzo? Si bien por ahí lo de
Tu hermano por ahí hizo otra fecha, pero bueno, el 24 de marzo como fecha de la Ellos dos Argentina. siempre siguieron militando Ujú. la cuestión de derechos humanos, tanto Patricia en Ginebra como Alejandro en Valencia, siempre estuvieron conectados a movimientos argentinos en contra de la dictadura en su momento cuando estaban Sí. exiliados. Había mucha movida porque había cientos de exiliados, había agrupaciones Ujú. en los países. En Suecia, me acuerdo, bueno, amigos hicieron una movida muy fuerte. Aparte había organismos propios de los países también que se plegaban a Ajá. esa movida, ¿no? Había mucho apoyo para el movimiento de esos argentinos que estaban en el exilio. Eh, y siempre ellos estuvieron, mismo hoy Patricia está haciendo todo un laburo con gente de Suiza mismo, con suizos y argentinos, para esta fecha tan especial de los 50 Sí. años. Alejandro en Valencia, en emisiones de radio, lo han invitado a charlas. Ah, Que si querés, eso te lo puedo pasar porque me lo pasó la... Y si no, le voy a pedir que está dale. interesado, te lo mando. Sí. Sí, ellos siempre se tuvieron... Y nosotros... Yo nunca milité en Ujú. ningún partido. Pero bueno, estas fechas tocan. Sí, sí, me imagino que a pesar de todo Sí, siempre tocan. sí. Aparte, mi madre participó durante un tiempo en Madres Playa de Mayo, después Ujú. en familiares de desaparecidos y detenidos desaparecidos, y yo siempre la acompañaba a las marchas acá en las rondas que se Sí. hacían en la catedral. El tiempo que mi madre estuvo en eso, yo siempre la acompañé. Ujú. Y ahora, este 24 de marzo, vos vas a tener familia. Sí, con mis sobrinos, Sí. eh, con mi mujer, con mi hijo. Siempre estoy en la bandera, en la foto. Viste que la Sí. bandera, bueno, siempre estoy al lado de la foto de Jorge. Tenemos una foto, una pancarta de la Ujú. foto de Jorge y siempre participamos. Ujú. Yo creo que es un acto necesario. Y más con esto que está apareciendo ahora en La Perla, con los 12 que aparecieron en La Perla, con el Pozo de Vargas. Sí. Los negacionistas no pueden decir Nada. 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 Y da pavura, ¿viste? Da pavura lo que están haciendo en este gobierno. eh, Qué sé yo. ¿Viste? De tanto tiempo de lucha, de presentar. Yo fui testigo en la mega causa de acá de la base naval, fue Ujú. de la Cacha. ¿Viste? Hay tanta información, ¿viste? Y tantos alegatos que se hicieron de familiares, de amigos, y que vengan a decir Que no pasó nada. que no pasó, que Que no, que no es toda una fueron. mentira, o que te digan que en su momento había gente que te decía, no, pero tu hermano no estará en el exterior. Sí. Ujú. Me dan ganas de... Sí, sí, me imagino. Pero bueno, hemos soportado un montón de cosas en estos 50 años. Así que seguiremos soportando. Y me parece que está muy bien y está muy bueno, más que nada para las siguientes generaciones que siempre Sí, sí, justamente en la escuela pese. donde yo trabajo, Ujú. mañana a la mañana hay un acto y lo han subido a las redes y ha habido gente que con una agresividad, Ah, sí, sí. mira, ¿en qué colegio estás dando clases? Yo soy cocinero Ajá, y enseño cocina sí. en la escuela de hotelería que pertenece al sindicato gastronómico. Ah, mira. Sí, me parece que está bueno siempre rememorar, siempre bueno, memoria en estas cosas y que no pase por alto y menos cuando pasan por estos tipos de gobiernos que a veces se quiere dejar de lado y tratar de que se olvide un poco todo. Me hagas un poco de que en ese momento te decían esto de, porque todo el mundo está allá, está afuera, está en el exterior, está viajando, no es que lo secuestraron ni nada en ese momento. En la previa, en el 76, un año antes a todo
¿Cómo lo vivían ustedes? ¿Cómo se creían que podía pasar todo esto? ¿Cómo No, se yo no, vivía? yo no estaba ni enterado. Ujú, Cuando entran a la casa, yo no entendía nada. claro. Alejandro, Patricia me dice, no, tranquilo, tranquilo, es decir, ya ella Algo tenía, pero... al toque se dio cuenta. Ujú, Entonces yo le preguntaba, así como, ¿qué pasa? Porque no entendía nada. No, claro. yo no estaba, nada que ver. Ujú, No, nada que ver. Es más, yo no sé, yo estaba en segundo año, segundo, tercero. Mismo mis compañeros, no había compañeros míos de secundaria que pertenecían a la militancia, ¿no? Yo ujú. iba al Nacional Mariano Moreno, al que queda allá lo que dicen Sí, la chacra, eh, y no había ninguno de ese momento. No sé, quinto año por ahí. mm, Digamos, si alumnos de quinto año, yo me acuerdo que el tema del boleto, o había estudiantes sí, sí, de sí. quinto, de último año, que sí, que Que había marcha, había protestaban, sí. marchas y contra el boleto y no entremos a la escuela y había movida de esa. Si hay algún desaparecido de ese año, no tengo idea. Ujú, Eh, pero yo ni enterado de la militancia de mis hermanos, claro. ni idea. Ah, no, o sea, vos no sabías que ellos estaban militando. No, 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 Mirá. no para nada. Ujú, Mi viejo sí, porque cuando empieza a suceder todo esto, les ofrece salir del país y es algo que me decía Patricia, nosotros nunca pensamos que iba a venir esta ola de violencia y asesinatos y desapariciones y pero no, como que no pasa nada. claro. Y Cuando entraron a caer yo creo que ahí se enteraban. ahí se dieron por el Y cuenta, sí, viste, dijeron, porque cuando cae mi hermana, nosotros avisamos al novio que después le tire el cable para que se vaya a Suiza ujú, y se va, y claro. zafa. Y esas cosas sucedían, de que caía uno, che, mirá, pasó esto, boom, a la mierda, se iban al carajo. Ujú. Eh, pero te digo ya, yo ni enterado. ¿Alguna vez supieron por qué a ella la dejan liberada y a tu hermano no? No, en eso tengo una vaga que yo no habría que corroborarlo, Sí, pero sí. cuando mi padre va a pedir al 601 eh, por mi hermano, un oficial le dice, la que tendría que estar desaparecida es Patricia. Y así con tanta Así con impunidad, sí, esa sí. liviandad, eso lo tengo así, nunca lo corroboré. Claro. Sinceramente. No me acuerdo, o por ahí lo charlé con mi hermana en alguna. Porque hemos tenido tantas Y quedó, claro, sí, sí, conversaciones obvio. de cuestionamientos, aparte de cuestionamientos, Ujú. ¿por qué? Es decir, Sí, ¿por sí, qué sí. llegar a ese punto, no? No abrirse antes, ¿no? Porque yo, ahora no, pero en su momento, digo, me estoy comiendo esto de garrón. Y no era echarle disculpa, porque yo era un pendejo, no entendía. Sí, Es decir, 16 años. viste, vivía mi adolescencia y Claro. yo digo, ¿por qué me tengo esto como algo? Me acuerdo de tener que acompañar a mis viejos a verlo a Alejandro, era un garrón. Era te revisaban hasta el Sí, sí, orto, todo, sí, sí. ¿viste? Es decir, te ponían en pelotas y te revisaban. Solo A para ir a las visitar a un familiar, mujeres, a claro. los hombres, a todo, para entrar a verlo. Y era durísimo. Ujú. Y aparte, viste, venía ¿cómo le decía? El Mesías le poníamos. Porque era un tipo de civil que salía, encima, ahí en Sierra Chica hay como, no sé, en ese momento, hay como una lomada. Entonces vos lo veías que iba apareciendo, Mm, viste, como, y la gente salía corriendo porque era, claro. vos
vos, vos, Y no así había, nomás era, vos no estás más, vos desapareces. vos, no, no, decía, vos entrás, para Mm. verlo a mi hermano, vos entrás, 10, no, el resto, espere. Entonces eran horas de espera No. ahí, en la calle, esperando que venga el Mesías otra vez, te diga, bueno, a ver si puedo entrar. Era, Era durísimo era esa durísimo, visita. era durísimo. Mm. Bueno, alguna de mis hermanas ahora está acá en Mar del Plata y estaban charlando en la mesa el otro día y fuimos a ver a mi cuñada, porque mi cuñada, los padres de mi cuñada negaron y Ah, mira. no fueron a visitarlo nunca. Ujú. Íbamos nosotros. Y mi sobrina estaba viviendo con mis viejos. Eh, entonces, no sé por qué fuimos mi hermana sola, conmigo y con Luciana, mi sobrina. Termina la visita, sale mi hermana y yo no salgo. Y yo tenía a Luciana conmigo. La desesperación. Pasó un largo tiempo, no sé qué problema hubo con mi documento. Sí. Yo no me acordaba, ella se acuerda, yo no me acordaba que era un problema de documento. Y me tuvieron adentro un rato largo. Ajá. Y en ese contexto, yo lo veo, sí, lo veo ahora y digo, sí, un documento, tuvo que esperar. Pero en ese contexto, Sí, era otra cosa. Te imaginas otra cosa totalmente distinta. Que te lo retengan el mismo que documento es otra cosa. cuando yo entro a la colimba, año 80, Ujú. 81, mi vieja estaba con un cagazo. Claro. Yo no, o no estaba consciente. Yo digo, por qué me tienen que chupar a mí? Mm. Si yo no. Pero ha habido tanto, después lees el Nunca Más y ves Sí. todos los alegados, la gente que por ir a buscar a Carlito se llevaban a Fulanito Claro. y volvían y se llevaban a Menganito y, no, y están desaparecidos, por más que no tuvieron nada que Nada, ver. claro, claro. Hice la colimba con cualquier soldado. Nunca hubo una, ¿cómo se dice? No tuvieron motivo conmigo de hacerme saber Ujú. que sabían que era familiar de un terrorista, ¿no? Porque Sí, sí, sí. era esa. Eh, no, nunca tuve un año de mierda, ¿no? Porque el trato era con todos, un trato horrible, pero no había animosidad conmigo, especialmente de hacerme sufrir por ser familiar de. Claro. No, en eso O sea, en ningún momento saltó el apellido ni no, nada. jamás, no. Ujú. Ni de oficiales ni de suboficiales. Ujú. Cosa que hoy día por ahí me llama la atención, porque esto cruza información. Sí. A ellos te digo, mi hermana acá en la base naval, en la base aérea, mi hermano en la naval, yo en el ejército, digamos. Sí, Muy bien, a ver, te querían cruzar de los datos los que pasan sí, más rápido sí, que con WhatsApp, si tenían ganas. lo podían haber Sí. hecho y Por lo menos no te lo vieron a por entender. suerte Ujú. no hubo un trato diferencial conmigo. Y ahí en la Colimba, ¿cuánto tiempo, cuántos años estuviste? Y estuve 14 meses. ¿No? Sí. Yo tuve una enfermedad. Se me hinchó la rodilla. Estuve en el cuartel no sé cuánto tiempo sin salir de la enfermería. Me mandaron a Campo de Mayo a la enfermería. Estuve no sé cuántos días. De licencia había estado un mes y medio. Se me puso en la rodilla, pero era una cosa así que ni la sábana soportaba. Y pensaban que era fiebre reumática. Entonces me empezaron a dar penicilina inyectable, que acá la padecí, tenía los dos cachetes de arriba de donde se ponen las inyecciones, era molesto. Practicaban con mi culo
los pibes, entonces vení, a ver. No, una cosa, un desastre, un desastre. Entonces, por ahí no te la enterraban, no, sacala y ponela de vuelta. ¿Cómo decís, hijo de puta? Enterrala y ponela de... No, no, horrible. Sí, 14 meses. Y por eso, por esa licencia, después de todo eso, volví al cuartel. Me dieron de baja. No, volví al cuartel y me quedé hasta la última. Que de los últimos que salió. Pero vos en Malvinas no estuviste, o sea, no llegó a... Pero hubo, por ejemplo, yo soy 61. Sí. La que fue la 63. Pero aparte, la 62 que tenía alguna instrucción especial, fueron. Y después veríamos nosotros. Claro. Si el conflicto hubiera seguido, Sí, seguían ustedes. seguíamos nosotros, ¿no? Ya nos agarraron de la pestaña. Y va, porque teníamos ya la instrucción. Claro. Pensá que los pibes que fueron tenían 2 meses de instrucción. Nada. Sí. Cero. Sí. Entonces, seguro que vamos nosotros. Ujú. Hoy para vos, la fecha 24 de marzo, ¿qué representa en vos? En mí es el recuerdo de todo este padecimiento, del secuestro de mis hermanos, de seguir buscando a Jorge, de mantener viva la memoria de todo lo que pasó, como dijiste vos, para las generaciones que vienen, charlarlo con el que sea, poder contar lo que padecimos nosotros. Es un momento acompañar a las madres, seguir acompañando a las madres que quedan. Eh, bueno, ahora toma la bandera en los hijos. Y estar ahí presente. Estar ahí presente y esperar a ver si en alguna de estas cosas aparecen los restos de Jorge. Y poder darle un cierre, ¿viste? Sí. Claro, ese país es más necesario ese cierre que... Sí. Yo veía las declaraciones de las familiares de estas 12 que encontraban en la perla y... debe ser aliviador sacarse esa mochila de... Como decía, no soy más hija de un desaparecido, ¿no? Claro. Una de las hijas de uno de los que encontraron debe ser reparador. Ujú. Eh, sí, el 24 de marzo es eso, recordar siempre, y luchar para que estos tipos no salgan, viste, con domiciliaria y que mueran en la cárcel como muchos de ellos, ¿viste? Porque uno lee y siguen dando domiciliaria Sí. porque están viejitos, Sí, hijos de puta esta. Pero son unas bestias. sí, totalmente. Son unas bestias. ¿Viste? Porque me ven las historias de cada uno, decís, este hijo de puta está en su casa, hace fiesta, se reúne con sus familiares, festeja cumpleaños. Claro. Y el burro de nuevo, Pero si yo te estoy tratando... Nada, y aparte, ¿viste? ¿Por qué no dicen dónde están? Este pacto que hicieron de silencio estos hijos de puta, que no hay ninguno que se haya arrepentido de toda la maldad que hicieron. Es llamativo. Sí, demasiado. Demasiado. Sí. Demasiado y... Y ya totalmente necesario, me parece, ya no tiene ningún sentido. No, pero bueno, son odiadores. Hasta el final va a ser una cosa así hasta que se mueran. Estos perros, esto. Hablabas un poco de actualidad, de por ahí privilegios, digamos, que tiene esta gente. ¿Cómo ves hoy la sociedad en base a estas fechas? Totalmente dividida. Ujú. Pero dividida y aparte todo este gobierno que fogonea eso, ¿no? Permanentemente. Eh, por eso te decía lo de la escuela cuando publicaron, dice, ¿por qué no hacen ahora lo de los subversivos? ¿Por qué? Y todos los muertos, ¿viste? La teoría esa de los dos demonios Sí, que permanece viva, ¿viste? Es así. Y, y hay muchos que, por una cuestión de ideología, porque no lo han vivido,
Sí, sí, por ahí, nada más Sí. por lo Y que el se otro ni escucha. por lo, claro, por lo que Ujú. se o por lo que quiere escuchar de que ellos necesitan escuchar, ¿no? Porque no hay un análisis, no, es una cuestión histórica ya. Ujú. No pasa por una cuestión ideológica, es historia pura. Si lo que pasó, pasó. No es invento, no. Y estos 12 cadáveres que aparecen ahora, no, Sí. restos, porque ni siquiera son los cuerpos enteros. Sí, muestran una realidad que parece que desconocer. O sea, ahí algo pasó por lo menos. Triste la duda. Esto se Claro. dan las muestras, es Sí, decir, sí, sí. aparece, ¿no? Eh, y que sigan negándolo, eh, una cosa de locos. Ujú. Yo cuando tengo, no sé, en una reunión, en gente o grupo, ¿no? Donde se aparece esto, trato de exponer mi pensamiento, mi Sí, sí. sentimiento de lo que siento y, y no hay una discusión eh, al mismo nivel. Se ponen agresivos. Claro. Entonces ya ahí yo me retraigo y donde aparece esa discusión agresiva yo paso. Ujú. Al que no quiere escuchar y el que no quiera, no, viste, ya tiene su forma, su opinión formada y por más que pongas todo lo que yo padecí, los Sí, obviamente. mis familiares, qué sé yo, Mm. no entra en las balas y decís, no, ¿para qué? Sí, también eso parece un doble juego, ¿no? O sea, yo con tal de bloquearte un poco más y gritarte un poco más, como ya te callo y ya lo tuyo ya se terminó el peso, digamos. O como que no juega al mismo nivel, no se bota el mismo. No, no podés porque eh, discuten desde ese odio, ¿no? Claro. ¿Hubo subversivo o hubo, a ver, subversivo? Hubo gente que estuvo en la lucha armada, sí, pero hay miles que no, que militaban, que eran estudiantes, Ujú. trabajadores, eh, de toda la estrato, Sí, sí, y que no empuñaron arma. Una claro. cuestión de pensamiento, de ideas, Bueno, ideológico, no. nada más. Ujú. Y tuvieron que soportar torturas, Sí, violaciones, claro. los hijos Los hijos sí se pelean de las madres que estaban embarazadas Ujú. y siguen buscando, y eso lo vas a negar. Claro. Bueno, yo no, entonces si entras a discutir con esa gente y no, ya está, yo no Sí, un dejar, me no. dejaba, ¿no viste? Abrazo, no te preocupes. No, Sí. hace tu vida. Mm. ¿No era que eras mucho hacías con tus sobrinos también o sobrinas que posaron? Sí, yo tengo dos sobrinos. Sí. Hay sobrinos que se pliegan y otros que Ujú. no. Generalmente ahí ya entramos en otro. Pues yo tengo un cuñado que de mi hermana mayor Sí. se casó con un odontólogo y la abandonó para la lucha armada. Ujú. Fue del ERP. Murió en Tucumán haciendo lo que él creía que estaba, Ujú. Que era DRT. que era correcto. Los hijos son los que participan de la marcha. Con esos sobrinos son los que generalmente yo marcho. Ujú. Y después no mucho más. Obviamente si te cantáis y marcha con vos dentro de una postura ilógica, este, ya pensada o que las que ellos creen, pero ¿cómo lo ven ellos siendo por ahí más chicos, siendo de otra generación que por ahí no lo vieran, por ahí no estuvieron en ese mundo, pero bueno, vamos, acompañamos, ¿cómo lo logran ellos? ¿Cómo lo ven? No, ellos acompañan también por el hecho de su padre, ¿no? Eh, Reivindicando un poco también lo que hizo su papá. No, y por una cuestión de afecto también de que su madre tuvo un hermano desaparecido y es una cosa que estuvo presente siempre. Sí.
Mi madre militando en Madres, mis hermanos militando en cada uno en su exilio. Eso lo mamara No conocí desde que nacieron. Claro. Y el tío Jorge, los 24, Ujú. el 31 de enero, el 13 de febrero, que era su cumpleaños. eh, el recordatorio estuvo presente desde el 31 del 77. No, no es que, pues hay muchas familias que ni siquiera se presentaron, porque viste que el equipo de antropología forense tomó muestras, Sí. justamente por eso aparecieron, Ujú. y pudieron reconocer a los familiares. Hay gente que los borró, es decir, bueno, mi cuñada, ¿no? Que los padres nunca aceptaron su condición. En nuestra familia no, siempre estuvo presente. Jorge está presente todos los días. Y toda causa que esté alrededor de lo que significa derechos humanos, generalmente participamos. Ujú. Eh, Mi sobrino participó cuando estuve de Chocolate acá en el bosque de Ah, Valderrama, fue parte sí. de la movida de los vecinos para escracharlo a él y a todos los que estaban por ahí. Digamos que Sí, sí, o sea, más allá de el acompañamiento de los logros son también activistas y están militando, están no, no es que te lo pero pero participa de lo que son las fechas recordatorias de todo esto, sí, sí participa. bien. Sí, sí. Y bueno, justo decías el 13 de febrero, lo conmemoran de una manera, lo hacen de una manera esa fecha, o No, no, en redes, viste, fotos, recordar quién era el cabezón, le decían el cabezón a Jorge, recordar nada, su militancia, su compromiso, nada, su lucha, como fue lucha, su participación en el movimiento que él estaba, recordarlo, Ujú. siempre. ¿Él en qué club juega? ¿En qué Él jugó, ahí estaba, jugó Comercial sí, Rugby Club, que es un club que yo jugué después 12 años. Pero no por haber, no por no, no por por, ahí, no por saber que Jorge jugaba ahí, sino por un compañero mío que el hermano ya jugaba ahí y bueno, y fuimos de ese club. Y creo que en Universitario, pero no estoy seguro. Así fue por ahí también. Eh, no jugó mucho, Ajá. no. Alejandro sí jugó bastante. Jugó más, estuvo jugando en Sporting y después en Mar del Plata. Pero el Cabezón jugó poco y después se fue a La Plata a estudiar, así que Alejandro estudió acá en Balcarce, en La Plata. Lo tenía un poquito más cerca, Lo tenía un poquito más cerca. Está bien. Eh, pero Jorge creo que no fue mucho tiempo jugador de rugby. Ah, bien. Sí. Jugó un tempito, ¿no? Oh, sí, no podría decirte cuánto tiempo. Claro. Sé que en Comercial participó, Ujú. eh, pero no sé cuánto. ¿Y desde el Vive hicieron negro en su momento? ¿O recordás si hicieron una noción particular, hicieron algo ya? Que recuerde, no. Ujú, No. ujú, bien. Este, bueno, Fernando, bueno, va a ser el modo de idea, tratar de escuchar un poco otras voces y no siempre para escuchar lo mismo que se escucha y saber un poco más también. Nada, espero que te hayas sentido cómodo y el otro lado un poco. Sí, sí. Y de verdad, más que nada, seguir aprendiendo un poco que más allá de lo que dicen en el libro, me gusta mucho más escuchar el sentimiento de las personas que a veces llega un poquito más que todo el libro escrito por alguien y queda todo por ahí entre ahí. Y aparte dudan, ¿viste? Lo escrito. Sí, a veces por ahí también. Yo también puedo mentir, pero no. Bueno, pero es una No, otra no, que no. supera puta más No, todo. claramente. Yo creo que es necesario y me encanta el laburo que venís haciendo, y me parece interesante de que todavía haya, ¿cuántos años tenés? 38. Que haya gente joven que pueda abrir estos espacios
para justamente esto, ¿no? Seguir informando y seguir exponiendo todo lo que pasó a partir del 24 de marzo del 76. Está muy bien el laburo que haces.